hablando en este tiempo de vacaciones, la Escuela Bíblica Dominical, se está hablando sobre el siervo, o los siervos, o las siervas también, ¿no? Porque todos servimos al Señor. Y el enfoque no es solo hacia el pastor, que es un siervo, sin duda, ¿no? Pero es a todos nosotros en el tiempo de servir al Señor. Vamos a estar hablando sobre cómo servir a Dios. Y hemos visto ya algunos puntos importantes en este tiempo, pero hoy vamos a hablar sobre el siervo de Dios como apartado del Señor. Y si nos da tiempo, porque nuestro hermano Felipe nos puso dos en una, ¿no? Dos estudios en uno, pero son dos temas muy importantes. El siervo como apartado para el Señor y también el siervo en la presencia de Dios. Y los dos están muy unidos, porque no puedes estar en la presencia de Dios si realmente no estás apartado de este mundo, si no estás buscando al Señor, ¿no? No es tanto cuanto el Señor, que está siempre presente y conoce todas las cosas. No hay ningún lugar que Dios desconozca, pero sí es la idea de que yo conscientemente esté en su presencia. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que tengamos un estudio precioso. La primera parte, por lo menos si llegamos a darla toda, es preciosa y va a hablar de la santidad de nuestras vidas como siervos y siervas del Señor. Así que vamos a orar. Padre querido, te damos gracias porque estás aquí. Te pedimos bendición para aquellos hermanos que están fuera de viaje, o aquellos que van a llegar ahora, o aquellos que están viviendo alguna dificultad que desconozcamos. Ponemos sus vidas en tus manos, a tu iglesia en tus manos, Señor. Y pedimos que tú nos ayude a que cada día podamos prepararnos más para servirte en espíritu y en verdad. Y podamos, Señor, ser verdaderamente fieles a ti y cada vez más parecidos a ti, Señor. Pedimos que tú nos ayude, conforme nosotros, la imagen de nuestro Señor, tu Hijo, Señor, para que cada vez y cada momento y cuánto tiempo aún tengamos en esta tierra, podamos ser semejantes a ti, podamos reflejar tu gloria. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo, que es realmente nuestro Maestro, que Él tenga libertad en nuestro medio para ministrarnos, para hablarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para tocarnos, para transformarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sé un siervo apartado. Vamos a hablar de la santidad. Y vamos a comenzar por el primer versículo. Valentina, ¿quieres leer para nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ser un siervo apartado. Bueno, gracias. ¿Qué os dice ese versículo? ¿Qué cosas podemos destacar de estas pocas palabras que nos dejó el Señor, nuestro Dios, a través del apóstol Pedro? Debemos seguir un ejemplo que está por delante. ¿Qué más? Hay un llamamiento a la santidad. Exacto. ¿Algo más? Debemos seguir un ejemplo que está por delante. ¿Qué más? Hay un llamamiento a la santidad. Hay un llamamiento a la santidad. Exacto. ¿Algo más? En toda nuestra vida, porque no es solamente en momentos concretos o cuando estamos aquí en la iglesia o hacemos algo para el Señor. Cierto, es una verdad. En todo momento, ¿no? ¿Algo más? Bueno, vamos a ir poco a poco. Diga, Gabriel. ¿Ah? Porque está escrito. Claro que sí. Y si nos fijamos un poquito, está escrito, no de cualquier manera. ¿Qué nos está dando aquí? Una orden, un mandato, ¿sí? No es una opción, no es así, bueno, si yo me siento de ser santo, voy a ser santo. No tiene nada que ver con esto, eso es muy nuestro, de nuestra tierra, ¿no? Pero aquí es una orden, no hay ningún motivo para que tú no seas
y no busques la santidad de nuestro Señor. Vamos a ver un poquito qué significa ser santo. Hay un pequeño vídeo y Gabriel nos va a poner, y también con volumen, Gabriel, para que se escuche, ¿vale? Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más. Lo que está describiendo en realidad es como Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente, si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de
de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Muy bien, es para ilustrar, pero es muy interesante lo que nos dice aquí. Y algunas cosas que quisiera destacar es que la santidad es el atributo de Dios que lo separa de todo ser viviente. O sea, Él es único en santidad. Nadie compite con Dios con respecto a la santidad. Su santidad hace que nadie pueda ver su rostro y vivir. Nosotros, como pecadores, si nos acercamos a la santidad de Dios, así por así, esto sin estar tocado, lavado, purificado, ¿no? Por la sangre del Cordero, no hay manera. Y nos moriremos, no porque sea malo, pero porque Él es plenamente, perfectamente y totalmente santo. Y nosotros estamos en vías de. Los mismos serafines que fueron creados para servir en su presencia, se cubrían el rostro. Es muy interesante ese aspecto, delante del Señor. Ellos tenían muy claro la idea y quién es Dios y su santidad, lo tienen muy claro, ¿no? Y ningún otro atributo de Dios se repite 3 veces como sucede con la santidad. Isaías, por ejemplo, vamos a escuchar en esta experiencia que él ha tenido de la presencia de Dios y cómo Dios le purifica a través de estos serafines. Santo, santo, santo es el Señor. Y también vamos a ver esto en Apocalipsis. El Señor es completamente, puramente santo. El Señor no tiene nada de suciedad. El Señor no hace bromas en un sentido maligno. El Señor no hace nada malo. El Señor no engaña. En el Señor hay plena verdad. El Señor es verdaderamente lo que Él dice que es. Y nadie dude de esto, porque muchas personas tienen la idea de humanizar a Dios y tratan de, bueno, una trampita es mejor para engañar a no sé cuánto. En Dios no hay mentira, nunca la hubo ni nunca habrá. No hay una pizca de engaño. Entonces, la santidad de Dios es intrínseca a su ser, ¿cierto? Él es santo naturalmente. Pero nuestra santidad, y aquí comenzamos a pensar un poquito en nosotros como siervos apartados, es el resultado de 3 aspectos fundamentales. Primero, del sacrificio de Cristo a nuestro favor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero, nos purifica ¿de qué? Todo pecado. También del obrar de Dios en nuestra vida, porque en el caminar con el Señor, Dios va forjando en nosotros, si permitimos, el carácter de nuestro Señor y nos va purificando, nos va quitando todas aquellas cosas que se nos ha pegado desde el vientre de nuestra madre, desde el día que existimos. Y tercero, es también esto contribuye para nuestra santidad, el proceso de santificación. Y aquí hay algo muy interesante. Nadie puede santificar a nadie. El proceso de santificación
te toca a ti con nombres y apellidos. O sea, yo, por muy pastor que fuera, que no soy alguien simple, un simple ser humano, pero aunque fuera el pastor no va más de este mundo, no puedo santificar a nadie. Porque la santificación es un proceso de relación íntima con nuestro Dios. Y eso depende de cada uno. Eso es muy interesante. Entonces, Dios es el autor tanto de nuestra salvación como de nuestra santificación. De hecho, si vemos un poquito teológicamente, vamos a ver que la santificación es un proceso en la salvación. Hay un momento de nuevo nacimiento, la santificación y lo que se llama la glorificación, cuando ya estemos libres de toda cárcel de nuestro propio cuerpo en presencia de nuestro Dios, ¿no? En la salvación del ser humano, el ser humano no tiene ninguna participación directa. Yo no puedo salvarme. Es el Señor quien nos salva. Yo solo le puedo decir que sí, pero Él es el que hace el proceso del nuevo nacimiento y como decía Nicodemos, es algo espiritual, es algo de Dios. Sin embargo, en la santificación, sí, vamos a encontrar que en este mundo de Dios y en su viña hay gente muy santificada y hay gente no tan santificada. Casi que podríamos decir lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? A veces hay gente muy espiritual, a veces hay gente muy carnal, ¿cierto? Y eso es una evidencia de que la santificación depende también de nosotros y de nuestra comunión con Dios. Así que Dios nos exhortó a que no nos comportemos de manera santa, sino a que seamos santos. Y aunque no hemos dicho eso al principio en el versículo, hay una diferencia muy grande en estar en estado de santidad, si pudiéramos decir así, y ser santo, ¿cierto? Y yo puedo estar en estado de santidad cuando vengo a la iglesia, ¿no? Nos decía hermana Valentina que es para todo el tiempo, ¿verdad? Pero salgo de aquí, saco la aureola, ¿no? La cuelgo allí y ya se me fue la santidad. No obstante, lo que Dios dice es que nosotros debemos ser santos. Y eso va a hablar en algo intrínseco a nosotros también. Esto, a que nuestra vida en todo momento no esté simplemente en santidad, sea santa. Entonces, cuando hablamos de los siervos o las siervas del Señor, los siervos y siervas de Dios son personas apartadas. Y eso me hace pensar mucho, porque la santidad nos lleva a la presencia, al santísimo lugar. De hecho, hoy, para todo ser humano, hay la posibilidad de entrar en el santísimo lugar, porque el Señor ha hecho la obra y el velo del templo se abrió, se rompió, se rasgó. No hay una barrera, es posible ir hacia la santidad. No obstante, yo necesito ir. Yo no puedo simplemente decir, en el domingo voy a la iglesia y voy a tener santidad. Eso era en el Antiguo Testamento lo que pensaba la gente, porque después durante la semana de santidad no existía, ¿cierto? Pero si somos santos, la Biblia nos va a decir que el templo deja de ser el templo para que yo mismo me convierto en morada del Señor, de su Espíritu. Entonces, algunos significados de la palabra santo primarios, ¿no? Para que podamos entender. La primera palabra en la Biblia, quizás más característica sobre la santidad, es la palabra Kodesh, es una palabra hebrea que quiere decir exactamente esto, separado, ¿sí? Sacado de en medio. Cuando Dios llamó a alguien para que lo sirviera, lo apartó de su entorno, un lugar de corrupción, para llevarlo a donde pudiera ser limpiado. Y aquí podemos ver esto, ¿sí? Dios llamó a los suyos y los sacó del contexto donde estaba, porque el contexto donde vivía no es santo. Es muy importante tener esa visión, porque hay muchos creyentes compartiendo con el mundo sin darse cuenta que están haciendo algo que a Dios no le agrada. No somos de este mundo, nada tenemos que ver con este mundo.
este mundo no es el fin en sí mismo de nuestras vidas y hay un propósito extra a vivir en esta tierra, aunque fuera 100 años, como hijos de Dios. Tenemos un ejemplo claro cuando el Señor llama a Abraham en su caso en aquel momento, ¿verdad? Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Abraham vivía junto a su padre en medio de un pueblo que adoraba a dioses paganos, ¿cierto? Ellos tenían terafines o pequeños ídolos, incluso familiares. Y nosotros vamos a ver esto en la historia de la familia, incluso de Abraham. Y Dios dijo, sal de ahí. No es este el lugar que tienes que estar. Yo necesito trabajar con tu vida. Y Abraham vivía junto a su padre, como decíamos, en medio de dioses paganos. Y esto nos va a enseñar una verdad. Y hay una verdad ya destacable aquí en la escuela dominical de hoy, ¿sí? Para caminar con Dios debemos apartarnos porque no podemos caminar con Dios y seguir la misma dirección por donde transitábamos. Y eso es muy importante. Yo no puedo servir a dos señores. Yo no puedo estar de acuerdo con Dios y con el mundo. Yo no puedo coquetear con Dios y coquetear con el mundo. Es imposible que haya santidad si hay esa dualidad en nuestra vida. Y qué importante es que nosotros tengamos esto muy claro, porque somos muy dados a olvidar quiénes somos y cuál es el objetivo. Este pensamiento también está en el Nuevo Testamento. No es algo del Antiguo, es algo tan normal y actual y tan especial como siempre lo ha sido. Dios sigue el mismo patrón cuando habla de la iglesia. De hecho, en su raíz, la palabra iglesia, eclesía, ¿no? Esto dice que somos llamados hacia afuera de. El Señor nos quitó del mogollón, ¿cierto? Para estar afuera y servir a Él. Por eso le pertenecemos, es diferente, ¿no? De hecho, somos, como yo podría decir, tan propiedad de Dios ahora que hay un sello que nos caracteriza. Y que en el mundo espiritual es muy claro, el sello del Espíritu Santo, que el enemigo sabe reconocer muy bien en dónde está. Por lo cual, dice el apóstol Pablo hablando a los Corintios, una iglesia preciosa, pero también llena de mundanalidad en su vida. Dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese llamado es igual. El Señor estaba hablando a aquella iglesia que estaba tan contaminada, que no se contaminara. En ese caso, hablando incluso de la comida contaminada. Es decir, no tenéis nada que compartir de verdad esto con el mundo en su pecado. Porque eso no nos favorece en ningún instante. El libro de Levítico es llamado el libro de los sacerdotes. Y en este libro el Señor va a destacar dos cosas muy importantes. Primero, Él va a resaltar su santidad. Por eso hay tantas reglas, hay tantas cosas, hay tantas maneras de purificarse. Lo que Dios quería destacar en medio de aquel pueblo era la santidad. Para todo había reglas, ¿no? En lo que era la ropa, la manera. Y al mismo tiempo, Dios quiere resaltar que esta santidad tiene que ser visible en medio de sus siervos al mundo. Y aquí había una diferencia. A todo el mundo le gusta que el pastor sea íntegro, ¿sí o no? Yo también, ¿verdad? Pero si hoy somos sacerdotes, deberías comenzar por tu propia integridad. Porque hay mucha gente que habla de sus líderes, pero no tiene ninguna integridad delante de Dios. ¿Veis la diferencia? ¿Por qué? Porque en su iglesia, en esta tierra, lo normal es que se viera la santidad de Dios. Eso sería lo normal. Y eso debe ser nuestra meta. O sea, estamos en este mundo, pero hay que ser diferentes. No simplemente porque hay que ser, pero porque Dios nos ha hecho diferentes. Es interesante ese aspecto. Dice el Señor hablando a su pueblo en Levíticos, porque yo soy Yahvé, que os hago subir de la tierra de Egipto
para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. La razón no es única, porque yo lo soy. Y si sois míos, tendréis que ser santos. Esa es la característica natural de aquellos que viven con el Señor. Otro significado primario de la palabra santo es la palabra kadosh. Sagrado, limpio, puro. Una vida pura. Y no está hablando, y ahora vamos a entender mucho más después, ¿no?, del Nuevo Testamento, entendemos mucho mejor este aspecto. No está hablando de lo externo simplemente, que también está incluido. Una vida santa refleja en todos sus reflejos externos santidad de Dios, o debiera reflejar la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces está hablando de algo que nace desde el lugar más pervertido del ser humano, que es, en este caso, para los hebreos, el corazón, para los griegos entendemos, y hoy también entendemos, la mente. De ahí salen las cosas, ¿verdad? Buenas y no tan buenas. De ahí a veces nos sorprendemos nosotros mismos de lo que sale. Y a veces puede ser algo muy bueno, pero a veces algo terrible, ¿cierto? Entonces nos está hablando de la necesidad de una vida pura, una mente pura, pensamientos puros, sentimientos puros, corazón puro. El siervo o la sierva debe de tener una vida de consagración a Dios delante de todos. Interesante que en Levítico y en Éxodo el Señor va a decir que en la vestimenta del sacerdote, una de las cosas que tenían que hacer era una placa de oro que colocaba aquí en el frente. Y cuando salía, tenía que salir con esta placa. ¿Y qué decía esta placa? ¿Alguien se acuerda? Santidad a Yahvé. O sea, no podía ser más explícito, ¿no? Cuando tú sales, yo qué sé, tú ves a una persona y conforme esté pintado su pelo, como esté peinado su pelo, más o menos tú puedes definir muchas cosas. A qué piensa, qué cree, ¿no? Muchas cosas, de verdad. Ve una persona, sí, conforme su aspecto del pelo, dice, ay, ya, esa persona me está diciendo eso. Entonces, era algo visible, porque la cabeza es algo visible. Y el Señor quiere que tú y yo, y que su pueblo, refleje su santidad. Hoy, esta marca distintiva debe estar sobre nuestras mentes, corazones, reflejando fielmente en nuestra manera de vivir. Es ahí, ¿no? Todo el mundo te observa, aun cuando no quieras, para saber ve quién eres tú. El que hurtaba, dice la palabra, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué nos está diciendo aquí? A ver, dame una interpretación de ese texto. Es un cambio de vida. Sí, Señor. 180 grados. Completa. Es lo que Dios espera de nosotros. No vale con que yo soy humano. Él lo sabe. No vale con que yo soy débil. También lo sabe. Si el Señor ha puesto todas las cosas necesarias para que yo pueda crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que importa, ¿qué importancia tiene para Dios el testimonio de sus hijos? La vida de sus siervos o siervas debe causar inspiración y glorificar a Dios. Alguien cuando te ve debería tener sed de Dios, o al menos acordarse de que hay un Dios. A mí siempre me gustó Eliseo, ¿verdad? Como llamado el hombre de Dios. Vas allá donde está el hombre de Dios. Y él era conocido así como el hombre de Dios, ¿no? Qué precioso si nos conocieran de esta forma, ¿no? Más que de nuestros nombres. Wow, aquí va una mujer de Dios, ¿no? O aquí va un hombre de Dios. Ahora, la santidad no viene por infusión.
no es un té expreso, ni el Nescafé, ni cualquier cosa por el estilo. Tiene un precio. ¿Sí? Y ese precio no está pagado. Soy yo el que tengo que pagarlo. Y eso es muy importante, porque a veces por la gracia todo está hecho, ya está, pues el Señor me ha aceptado así, ahora que yo siga así. No, una persona que dice eso, yo a veces dudo si es salvada. Porque cuando ves la santidad de Dios, no te puedes conformar contigo mismo, ¿cierto? La santidad tiene un precio. Y decía Eiden, más o menos así el nombre de Tozer, ¿no? Que es un gran pastor y que fue escritor y conferenciante. Él va a decir algo que me llamó la atención y que Miguel Núñez nos comenta en su libro. Dice, la soledad es el precio que el santo paga por su santidad. Traducime eso. ¿Qué entendéis cuando alguien os dice esto? La soledad es el precio que el santo paga por su santidad. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Para conectar, ¿y qué decías tú? Que vamos contracorriente. Es Pero no hace falta tener tiempo de intimidad, y al final la intimidad tienes que apartarte y volverte a Jesucristo y cualquier ejemplo hay que currárselo y dar monte, caminar y estar solitos y demás. Eso nos muestra que la vida, tú tienes que currar tu santidad. Voy a usar la palabra ¿sí? Eres tú el que tienes que acercarte a Dios. Yo no soy mejor porque la iglesia es terrible. Y el pastor, entonces no hablemos. Pagarás ese precio delante de Dios. Porque eso no es una excusa para que tú no sirvas a Dios. ¿Cierto? La soledad significa exactamente esto. El anhelo de buscar, que decía Jorge, el que voy a apartarme para estar con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿No? Si de verdad, hermanos, yo os digo, si nuestra vida espiritual con Dios es solo el domingo, nuestra vida es miserable. Es miserable. Porque tú no pasas toda la semana comiendo solamente un día, no sé, tortilla de patatas. Porque si no, te mueres. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues hay muchos creyentes muriéndose en la santidad, porque es que la única comunión que tiene con Dios es lo que escucha en escasamente 40 minutos o 50 en la iglesia. Hay un precio y tú necesitas ir a orar. Y no vale eso de que, fulano no lo hace, yo tampoco. No me inspira a hacer. No, si Dios tiene que inspirarte. Si Dios no es realmente el centro. Entonces el siervo, la sierva de Dios no puede comprometer la verdad cuando se ve o cuando ve que se está quedando solo. Muchos prefieren hoy la popularidad y los aplausos antes que la soledad de la santidad. Hay mucha gente buscando, ¿no?, la apariencia, el poder de alguna forma conectar con la gente, que la gente diga, ay, qué buen niño eres, ¿no? Como dicen los gallegos. Ay, qué maravilloso, no sé qué. No, eso no tiene nada que ver. La iglesia contemporánea quiere sentirse cada vez más identificada con el mundo secular, más aceptada, más aplaudida. En pocas palabras, quiere sentirse cada vez más cerca de ellos. Y eso no es la verdad. Nosotros no tenemos que agradar al mundo, es a Dios. De hecho, el Señor nos va a decir algo tan fuerte, ¿no? Como que el que es amigo del mundo es enemigo del Señor. Entonces la iglesia no puede, porque cuando la iglesia se mete a querer agradar al mundo, va a acabar siendo pecadora, sucia, inmunda. Esa es la verdad. Se va a acabar siendo así. Entonces, vamos a leer un texto ahora. A ver, un valiente o una valiente que quiera leer esos versículos para nosotros. Ahí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y
A ver, decime, ¿qué os habla ese texto? ¿Qué pasa aquí en esa historia? Había determinado una manera de hacer sin ciencia y eso determinado. Bueno, ¿qué más? Presentar las cosas a Dios como Dios nos pide, no cosas parecidas ni sacar nuestras ideas o nosotros inventar cosas a Dios. No es superficial o no es real. Esa es nuestra manera, no es a nuestra manera, sino la manera de Dios. Ese texto es muy interesante. Solo vamos a pasar así por encima, pero los dos sacerdotes eran elegidos, eran sacerdotes, ¿no? El top, sacerdotes top, hijos de Aarón, ahí estaban. No obstante, ofrecen sacrificio a Dios y son consumidos. ¿Por qué? No se sabe exactamente el por qué. Los teólogos, algunos de los teólogos creen, porque nos dice que ofrecieron ¿qué? Fuego extraño. Entonces, que algo fallaba o fallara en el sacrificio. Puede que usaron un incienso que no fuera segundo lo prescrito, porque en Éxodo 30, 37 y 38 dice así: como este incienso que harás, no usaréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Yahvé. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces algunos teólogos creen que fue por ahí. Seguramente ellos no hicieron la fórmula dada en los mínimos detalles para el incienso que se ofrecía a Dios. Hoy nosotros no ofrecemos incienso a Dios, pero Dios no cambia. Y aquí es donde yo quiero ir. Jamás, Dios es inmutable, ¿sí o no? Vale. Sus principios también no cambian. Puede que las formas cambien, pero los principios no. Entonces, lo que ofrecemos al Señor debe ser algo digno de Dios, como Él pide, especial para Él, que le honre. Y yo diría, mi mejor. Y digo así, mi mejor, porque a lo mejor mi mejor queda muy abajo del mejor de Scott, es un ejemplo, ¿no? Esto que es director, con profesor y no sé cuál, y a lo mejor él tiene mucha más, ¿no? Y entonces tiene mucho mejor. Pero su mejor es aceptable como mi mejor, aunque a lo mejor yo no tenga, pues, esto, la misma, ¿no? Pero el Señor espera de nosotros lo mejor. Dios no quiere migajas. No, además es que Dios no merece migajas. Dios no quiere la última parte. Dios siempre ha pedido, pero no porque Él exija simplemente, es porque Él te ha dado lo mejor de sí. Lo mejor de sí, Él te ha dado a ti. Y uno puede preguntar, ¿y quién soy yo? Dios merece, exige respeto, reverencia, honra, gloria y honor. Es para Él. Todo tiene que ser para Él. Entonces hay una pregunta que surge aquí. Y es: ¿cuánto de la adoración ofrecida a Dios hoy es aceptada por Él? Y no vamos a entrar en una polémica ahora de este tema, pero sí nos debe hacer reflexionar, porque todos somos siervos y siervas. ¿Cuánto de lo que yo estoy ofreciendo a Dios realmente está siendo aceptable? Y mira, la respuesta que el Señor dio a través de Moisés y Aarón es muy interesante. Entonces dijo Moisés a Aarón, ya hemos leído: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se me acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón tuvo que callarse. Ellos habían hecho algo mal. Y el Señor no anda con bromas. El Señor es misericordioso, pero no confundéis la misericordia de Dios con esto, la falta de santidad. El Señor no va a bajar nunca su santidad, aun cuando fuera por su misericordia. De hecho, su justicia es un acto de misericordia.
Y si Dios no extermina la maldad y todos aquellos que siguen la maldad en su momento determinado y perfecto, sería un desastre para la eternidad. Es un acto de misericordia. Ahora, pensemos otra cosa, porque uno puede decir, ay, bueno, pero claro, estos eran los hijos de Aarón, que fueron muy mal, ¿no? Hicieron muy mal, esos son ellos y tal y cual. Pero Moisés va a oír la misma cosa. ¿Os acordáis de Moisés cuando el Señor dice, toca la piedra? Y Moisés, pobrecito, ¿no? Yo no lo disculpo, pero yo le entiendo. Con aquel pueblo miserable como era, Moisés en aquel momento va a ¡plá! ¿No? Pero hizo algo a su manera. Como hemos dicho, no como Dios quiere. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Interesante esto, porque la fe y el creer en el Señor santifica. Cuando yo vivo una vida de conocimiento y creo en Dios, yo le santifico en mis acciones. Delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y no entraron. Wow, Dios es, pues sí, Dios es santo, Dios es poderoso, pero con Dios no podemos jugar. No se juega con Él. Entonces, la santidad, cuando hablamos de la santidad, el testimonio de los siervos de Dios delante de la congregación de Dios es de importancia vital. Es importante lo que tú reflejas. Es importante aquí, en casa, con los vecinos, con los amigos, en todo lugar. La gente es importante. No es porque lo que dirán la gente. Es porque tú eres una embajadora o un embajador de Dios. Y yo, de verdad, hermanos, estoy tan así porque he oído tantas cosas así en ese sentido de personas que dicen, no, ser creyente como sé que no sé cuánto. Yo me acuerdo que estando en Brasil, yo creo que ya os conté eso, pero si fue a la oración quizás, estando ahí, yo fui a visitar unos amigos que ellos no son de ninguna iglesia, no son amigos míos, eran amigos de mi cuñada, y fuimos a ver ahí un terreno donde ellos tienen, porque ellos colaboran con algunas aves que están en extinción, entonces hay muchos nidos, es muy bonito. Yo fui a ver con ellos porque mi cuñada es muy amiga de ellos. Y la señora, muy simple, una señora súper simple. Su marido salió de las drogas, ahora está bien, cuidó de su familia, bueno, se restauró, ¿no? Y cree en Dios. Y entonces contaba ella, no sé ni por qué, porque mi cuñada no dijo que yo era pastor, ni que yo era creyente, ni que yo era nada, y yo tampoco dije nada. Pero me contó una cosa que me hizo pensar. Yo salí de allí así, humanamente, ¿no? Y si fuera Moisés, yo tiraba también los 10 mandamientos. Porque dijo que la experiencia con su marido un día, con un grupo de oración, fue que de una iglesia que vino a hacer campamentos ahí, es que todos los pedidos eran catastróficos. El Señor, que mi casa se está derrumbando, que mis hijos están no sé cuánto, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces no le ocurrió más que a la hermana que dirigía el culto de oración decir, tú no tienes un pedido. Él dijo, yo solo tengo que agradecer a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Ay, pero no tiene ningún pedido. Tú tienes que orar porque necesitas conocer a Cristo como tu Salvador y tu Señor para ser salvado. Él dijo, si tengo que tener este Dios que vosotros me habéis mostrado ahora, estáis todos enfermos, yo no quiero. Yo ya tengo a Dios en mi vida y puedo decir que Él me ha liberado. Cuando ella me dijo eso, mi alma vino a los suelos. Y yo dije, Señor, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Es importante. Tú eres hija, hijo de Dios con un nombre específico. Tú reflejas o debieras reflejar la gloria de Dios. Los siervos de Dios o del Dios Santo no tienen derecho a servirlo de forma irreverente. No tenemos eso no es un derecho para ti ni para mí. Los siervos tienen que vivir la santidad para que puedan relacionarse con Dios de forma santa. Así que la santidad es la condición número 1 para relacionarse con Dios. ¿Vale? O sea, es el ABC de una vida espiritual. Si no tienes eso, todo lo demás es paja.
algunos textos. Tana, lee para nosotros ese primero. La paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá. ¿Qué entendemos por ese texto? Cualquiera, puede ser Tana, pero puede ser vosotros. Pues que hay que buscar de Dios en todo momento y en todo tiempo, porque si no buscamos de Él y no está la santidad en nosotros, todo está bien. Bien, ¿algo más? Igual que la santidad es la característica básica de Dios, cuando dice amor, pero es verdad que el más básico es la santidad. Si nosotros no tenemos santidad, es porque no hacemos los asuntos de verdad y por lo tanto no deberíamos santidad, no podemos estar en verdad. Es interesante. Siempre me gusta ese texto y de un tiempo para acá, no fue siempre así, veo algo que me llama la atención. Dice, la paz con todos y santidad. No, está muy unida porque la santidad nos lleva a una relación con Dios. Pero es esa relación con Dios que produce en nosotros paz para los demás, ¿no? O en relación. No quiere decir que estoy de acuerdo. No quiere decir que hay personas que quizás me gusta más achucharla que otras, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero lo que nos están diciendo es que el reflejo de la santidad y la relación en paz van unidos, ¿no? Y dice, no hay manera de ver a Dios, como decía Tana. O sea, si yo quiero ver a Dios, si yo quiero verle, no es el culto espectacular de los milagros que hace en la iglesia fulana de tal, de las cuantas santidades. No. Ver a Dios es esta relación. ¿Eh? No tiene que ser teólogo para ver a Dios, ¿eh? Porque hay mucha gente que cree que uno tiene que ser teólogo para conocer a Dios. No tienes que ser teólogo. El Espíritu Santo es suficiente maestro para enseñarnos. Con eso no estoy diciendo que no debemos estudiar, pero te estoy diciendo que eso no es una barrera para seguir. Bueno, siguiente texto, ya, lea para nosotros. Y no Jehová que iba a ver, que la que ¿No ves? no la veo. ¿Sí? Y no Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la tarde y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ven aquí. Y dijo, no te acerques, ya tu apartado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muy bien. ¿Qué os dice eso? ¿Por qué la tierra era santa? Porque Dios es santo. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque Dios está en nosotros. Él es el que nos hace. Él es el que nos hace santo, sin duda, es así. Y ahora también dice así, quitad las sandalias, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Es interesante, porque las sandalias quizás son de nuestra vestimenta, de lo que usamos, los zapatos, ¿no? Es lo que está más en contacto con esta tierra, ¿no? Y esa tierra está contaminada. Entonces dice, quita incluso esta parte para estar en este lugar, porque es santo. Nosotros necesitamos quitar de nuestra vida aquello que nos conecta. Mirad, su nombre es santo, su espíritu es santo, sus caminos son santos, su trono es santo, sus ángeles son santos, sus profetas son llamados santos. En el tabernáculo había un lugar santísimo. Su pueblo es llamado santo. La tierra donde Dios llevó a su pueblo fue llamada santa. Dios espera que vivamos una vida santa. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos manda ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y aún nuestros miembros o los miembros de nuestro cuerpo tienen que ser santificados para ser usados por Dios. La santidad, entonces, requiere disciplina. La santidad no viene por magia. Debe cultivarse. Esto requiere límites y disciplina. Si yo no tengo la disciplina de estar con Dios, no le voy a conocer.
Es un esfuerzo continuo de saber a qué nos exponemos. Si yo me expongo a este mundo, ¿crees que no me voy a manchar? Si te manchas con un pan tomaca que está todo sobre rico y puede caer aquí, ¡plum!, ¿no? ¿Sí o no? Imagínate estar expuesto a un mundo tan contaminado. La exposición repetitiva al pecado va a producir lo que siempre produjo, una falta de sensibilidad. Entonces, mira que algunos consejos que nos da el Señor, ya estamos casi terminando. No se dejen engañar. 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mira con quién te juntas. Mira con quién andas. Mira con quién escuchas. Mira lo que haces, ¿no? Porque las malas compañías traen corrupción. Segundo, pero no tengas o nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de las viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Cuidado con lo que hablas. A veces divagamos demasiado en cosas tan superficiales y en verdad lo que es importante no lo tocamos. Y eso lo único que lleva es a separarnos. Por eso hay que disciplinarnos. Mis oídos no están para oír cualquier tontería, cualquier cosa yo debo cuidar. Y en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quiero hacer una pregunta en ese texto. ¿Qué es peso y qué es pecado? Porque los dos aquí no son iguales. Él lo discierne y es muy interesante la palabra de Dios. Me encanta su sabiduría. Hay muchas cosas que tú llevas que no son pecados en sí, pero que son pesos, ¿cierto? Que ocupan el lugar de Dios, que ocupan la obra del Señor en tu vida. Y el Señor dice, quita esos pesos, porque te estorban. No son pecados en sí mismos, pero te impiden, ¿cierto? Y el pecado, pues nosotros sabemos. Y dice, corremos con paciencia. El abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. A veces cuando damos más, ay, es tan bueno un partido de fútbol, claro que es, España va a jugar hoy, yo si puedo, salgo de la oración y voy arriba a mirarlo, porque creo que los jóvenes van a estar por ahí. Pero ¿qué quiero decir? Pero yo no, el fútbol para mí, de hecho, hay muchas cosas en el fútbol que a mí no me gustan, ¿cierto? Y entonces yo no voy a ser un forofo de fútbol locamente apasionado por el fútbol, aunque sea la selección que fuere, porque eso a mí no me trae nada. Ninguna bendición y me quita tiempo a la presencia de Dios. Hay que invertir tiempo. No hay disciplina sin oración, hay que orar. Y también la disciplina tiene que ver con nuestro amor hacia Dios y no con el legalismo. Y eso es muy importante porque la disciplina nada tiene que ver con nuestro amor hacia Dios. Yo quiero terminar hoy con la última diapositiva, que es una canción. Porque hablamos de santidad. Piensa en esta canción. Hasta puede cantarla ahí sentadito donde estás. Si consigue. Muy bien. Porque podemos, Señor, siendo hombres y mujeres, adorar a un Dios tan grande y tan santo. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz.
santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, santificado tu nombre es, sí, Señor, santificado es, santo tu nombre es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, oh, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte hoy es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Conmigo, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santo, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, santificado tu nombre es, santificado santo, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, tu nombre santo Bendecir tu nombre. Y Señor, en ese tiempo que hemos hablado de tu santidad en la escuela dominical, Señor, tú eres santo, santo, santo. Y queremos pedirte, Señor, tenemos dos pedidos en esta mañana, incluso antes de comenzar el culto, que vamos a ofrecerte adoración. Padre, ayúdanos a que seamos santos, ser santos, queremos ser santos. Pero también, Señor, bendícenos para que tu nombre sea santificado a través de nosotros en este mundo. En nombre de Jesús, amén. Señor nos bendiga. Tenemos unos minutos antes.